Oyendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre me mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis el mal contra mí, mas Dios lo encaminó en él, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y heredó José en Egipto, él en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cada que tratamos de confortar a algún hermano que está pasando por problemas, una situación difícil, o cada que algún hermano nuestro nos trata de confortar cuando nosotros es que estamos en una situación difícil, por default el texto que escuchamos es Romanos 8:28. Sin temor a equivocarme, creo que Romanos 8:28 es el pasaje que más usamos cuando tratamos de darle ánimo a alguien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí nos quedamos. Eso no es todo el versículo, pero yo creo que es lo que más no sabemos porque es el que más repetimos. O no sé si no repetimos el resto porque pensamos que no es tan impactante así como la primera parte. Pero eso no es el punto en realidad que quiero que captemos hoy. Lo que me interesa es que pensemos en esas palabras que repetimos tanto. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y nos detengamos un momento y preguntemos, ¿son ciertas? ¿Realmente todas las cosas cooperan para nuestro bien? Como dice la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice así: todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Y antes de que nos apresuremos a responder que sí o a sentir con la cabeza, quiero que consideremos los escenarios que les voy a plantear. Todos son escenarios reales. Pensemos en las madres y los padres de familia que están tratando de conseguir un empleo para mantener a sus hijos y están yendo a entrevista tras entrevista tras entrevista de trabajo, y en todas las entrevistas les dicen lo mismo: ah, sí, nosotros te llamamos. Y la llamada nunca llega. Esposas sufriendo igual que sus esposos enfermos, mientras deben ser el apoyo para ellos y atender al resto de la familia, mientras ellas mismas afrontan problemas de salud que no se atienden por estar atendiendo los problemas del esposo. Jóvenes de cualidades notables, jóvenes de mucha valía, esperando porque Dios complete su vida con una pareja.
y teniendo por respuesta por mucho tiempo únicamente el silencio. Consideremos estas tres situaciones y podríamos añadir muchas más a esta lista, pero esas tres creo yo que son suficientes para que reconozcamos que de todas las preguntas que atormentan nuestro corazón de creyentes, ninguna es más difícil de responder como la pregunta ¿por qué? No importa cuántos sermones escuchemos o cuántos versículos de la Biblia memoricemos, esta pregunta regresa para atormentarnos una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué están pasando cosas malas en mi vida? ¿Por qué están pasando cosas malas en el mundo? ¿Por qué Dios parece no responder a nuestras oraciones? Y a todos nos ha pasado que después de escuchar el noticiero por una hora o más de una hora y el noticiero está repleto de malas noticias, no podemos evitar la pregunta: ¿por qué Dios permite que eso suceda? Y la verdad es que no estamos solos en este dilema. Por siglos, las mentes más brillantes han batallado con el problema del dolor y el sufrimiento en este mundo. Y siguen sin poder dar una respuesta adecuada a los ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Hace poco más de 2 meses, cuando iniciamos esta serie de sermones sobre la vida de José, dijimos que íbamos a contestar preguntas vitales, preguntas fundamentales que tarde o temprano todos nos planteamos. Algunas de ellas que nos planteamos más de una vez. Y recordando, las primeras 6 preguntas que analizamos son: ¿por qué nacimos? ¿Quiénes somos? ¿Podemos esperar a que Dios nos responda? ¿Qué tan grande es nuestro Dios? ¿Cómo enfrentamos el pasado? Hace una semana analizábamos la pregunta de si estamos o no satisfechos en Dios. La pregunta final es: ¿cómo vamos a ser recordados? ¿Cómo seremos recordados? Pero más allá, hermanos, de ser recordados como personas exitosas o como personas brillantes, la pregunta quisiera que la enfocáramos en nuestra fe. Cuando ya no estemos, ¿cómo nos va a recordar la gente? ¿Como personas creyentes o como una persona incrédula? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la iglesia, ¿van a pensar de nosotros como hombres y mujeres de fe? Porque déjenme decirles que cómo respondamos a esa pregunta va a determinar si la gente nos va a recordar como alguien que fue feliz o no. Porque en última instancia, la verdadera felicidad no depende de nuestros bienes materiales, ni de nuestras carreras profesionales, ni siquiera de nuestras familias. En última instancia, nuestra felicidad depende de saber que existe alguien superior que nos creó, que nos ama y que tiene un propósito para nosotros, cuya meta final es nuestra felicidad. Y entonces todo lo que pasa en nuestras vidas son medios que Dios usa para lograr ese fin. Y eso nos lleva a considerar otra pregunta. Una pregunta que es